Yo quiero agradecer y honrar a Dios y también agradecer a los músicos, al Ministerio de Alabanza, amén. A Ángel, quien es el ministro de Alabanza, y a todo el equipo, hermanos, que se preparan para poder llevarnos al cielo, amén. Para poder que nosotros podamos tener una intimidad preciosa con Dios. Permítame presentarme, mi nombre es Billy Soberón, soy el pastor aquí en esta congregación, Campeones para Cristo Lima, estamos en Rizo, aquí exactamente a la altura de la cuadra 22 de la avenida Arequipa, amén. Y quiero que sepa que Dios tiene un plan bueno para usted. Él tiene, lo mejor está por venir. Diga conmigo, lo mejor está por venir. Hermanos, porque lo mejor no es otra cosa que la poderosa, incorruptible semilla eterna de la palabra de Dios. Amén. La cual es trascendente a todo tiempo y a toda época. Yo no quiero empezar sin antes declarar lo que es verdad. Amén. ¿Cuántos declaran lo que es la verdad? ¿Sabe por qué hacemos una declaración de verdad? Porque muchos aún no creen esta verdad. Y día a día se batalla, día a día se pelea para que esta verdad sea una realidad en sus propias vidas. No todos están entendiendo esta verdad. Si usted tiene su casa propia, usted no todos los días declara que es su casa propia, porque ya es su casa, ¿verdad? Si usted tiene su auto, usted no está declarando, este es mi auto, ese es su auto. Pero cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, ¿por qué la declaramos? Porque aún hay gente que no está creyendo lo que la palabra de Dios dice. Y hay que recordar, nosotros somos seres inteligentes, pero necesitamos recordar las promesas de Dios en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos que la palabra de Dios hable. Y cuando la palabra de Dios habla, nuestro corazón salta. Y eso es lo que queremos en esta mañana. Amén. ¿Por qué no levanta su Biblia en alto? ¿Sí? ¿La tiene ahí? Diga conmigo, esta es mi Biblia. Otra vez, esta es mi Biblia. Otra vez, esta es mi Biblia. Si no ha traído su Biblia, por fe, levante su mano. Usted va a tener una Biblia. Amén. Gloria a Dios. Cómprese una Biblia. Amén. Si no, dígale a su líder, oye, ¿dónde puedo conseguir? Hay desde 10 soles tenemos las Biblias acá en Kairos. Kairos es, ¿no? Kairos. Amén. Hermanos, esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Amén. Otra vez, soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Hoy revoluciono mi mente. Me pongo de acuerdo con la palabra de Dios y con esta poderosa semilla que hoy recibiré. Yo declaro que voy a ser poderosamente transformado en mi interior. Declaro que después de haber recibido esta palabra, yo nunca seré el mismo, sino que seré transformado para bien. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Y el pueblo dice? Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hemos estado, en estas semanas hemos estado hablando de un tema, una serie, ¿verdad? Acerca del discípulo radical. ¿Qué es un discípulo radical? Y la verdad es que hemos visto cómo se va formando un discípulo radical. Hermanos, nosotros podemos tener el 100% de la victoria en Cristo Jesús. Amén. No 99%, no 80%. Hay muchos que están batallando en sus propias vidas, con pecados, con ataduras, con cepos que no les permiten avanzar. Pero hermano, la palabra de Dios nos garantiza que nosotros podemos tener el 100% de la victoria, pero para ello tenemos que entrenarnos. No es mágico, amén. Diga conmigo, no es mágico. Así es. Mucha gente quiere recibir una transformación por la imposición de manos. Por la imposición de manos se transmiten los dones. La palabra de Dios nos enseña eso. Pero, hermanos, existe lo que se llama un proceso. Diga conmigo, un proceso. Y hermanos, Dios ama los procesos. Amén. Y si Dios ama los procesos, significa que yo también tengo que amarlos. Amén. Porque Dios es un Dios de proceso que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Él nos va a llevar de menos a más. Porque hoy soy mejor que ayer. ¿Sí o no? Amén. Usted hoy es mejor que ayer. Yo también soy mejor que ayer. Amén. Y Dios es un Dios de procesos. Y Él es un Dios que ama nuestra transformación. Mira, Él te ama a ti y te ama tanto que Él no te va a dejar igual como te ha encontrado. ¿Amén? ¿Cuántos si agarran y encuentran una casa toda
digamos que le heredan una casa toda malgastada, maltrecha, sucia, llena de hedionda por muchos lugares. Si a usted le regalan una casa, ¿usted viviría así? ¿Viviría en una casa así? Definitivamente no. ¿Qué va a hacer? Hermanos, agarras, te pones tu short, te pones tu polo, agarras tu escoba, coges tus baldes de agua, tu detergente, todo lo necesario, porque no salimos acá, no paramos hasta que esto esté limpio. Amén. Hermanos, y lo que Dios ha hecho, en el momento que Él ingresa a tu vida, a tu corazón, en el momento en que tú le permites que Él ingrese a tu corazón, es que Él va a comenzar a limpiarnos. Porque somos morada de Él ahora. Pero así como tú no habitarías en una casa hedionda, pestilente, ¿verdad? Así como tú no habitarías en un lugar donde las cosas están feas, Dios tampoco va a habitar así. Pero hermanos, es un trabajo, pero la casa ya es tuya, ¿sí o no? Di conmigo, la casa es mía. Ahora di, la casa es de Él. ¿Qué significa eso? Que ciertamente ahora Él está en ti y Él va a trabajar en tu vida. Y trabajar en tu vida, ¿qué significa? Que Él va a comenzar un proceso. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Y yo quiero mencionar que hemos estado viendo algunos puntos, solamente los voy a mencionar, que Dios no es un Dios que Él está en contra de conformarnos. Nosotros no somos de los que se conforman, ¿amén? Como lo dice el comercial, ¿verdad? No te conformes. Cristo Jesús te dice, no te conformes. Antes que BBVA, es Cristo Jesús, no te conformes. Amén. No te conformes, hermanos. No te conformes, ¿por qué? Porque Dios tiene cosas grandes para ti. El problema más grande del ser humano es que el ser humano tiende a conformarse. El otro punto que nosotros hemos visto es que Dios nos ha llamado a ser semejantes. ¿Recuerdan que Él nos hizo a su imagen y semejanza? Bueno, la imagen se perdió, la semejanza queda. Hermano, yo me parezco al Señor. Tú te pareces al Señor. Amén. Pero en semejanza, pero la imagen tiene que ser restaurada. Así como cuando una computadora, un Windows o un programa de computación se corrompe, se pone corrupto porque le han entrado virus y gusanos, tenemos que volver a hacer una restauración. Una restauración de todo el sistema. Igualito, el Señor, Él ha venido. Y la única manera de que nosotros vamos a ser restaurados a la imagen de Él es si seguimos las pisadas de Cristo Jesús. Hermanos, las pisadas de Cristo Jesús no están en el mundo, están en su palabra, y el Espíritu Santo es el entrenador que nos va a llevar a esa imagen. Lo siguiente que vimos es que no solamente Él ha querido hacernos a su imagen. ¿Cuál es el tercer punto que vimos la semana pasada? A ver cuántos están atentos. La semana pasada, hermanos. Madurez. Muy bien, gloria a Dios. Hermanos, teleios, ¿verdad? Él no está interesado en que nosotros nos quedemos enanos, que nos quedemos chatos. ¿Cuántos han escuchado esa? Habla chato. Dile, yo no soy chato, yo estoy en crecimiento. Amén. Así que conmigo no es. ¿Estamos ahí o no? Así que cuando te digan habla chato, conmigo no es. Hermanos, Dios está interesado en el crecimiento de nuestra vida. Él, como les decía al inicio, ¿no? Él nos ama tanto que Él no nos va a dejar en la misma condición como nos ha encontrado. Amén. Él nos va a transformar. Y esa transformación es poco a poco. Hoy día vamos a hablar acerca de la vocación del siervo. Y hoy, ¿de quién vamos a hablar? Si el siervo por excelencia es nuestro Señor Jesús. Yo quiero que ustedes puedan ir a sus Biblias en el libro de Juan, el capítulo 13, el verso 1. Y quiero que naveguen conmigo. ¿Amén? ¿Cuántos van a navegar en la palabra? ¿Cuántos se van a meter? Vamos a hablar acerca de nuestro Señor Jesús. Juan 13:1 dice, ¿verdad? Dice ahí, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, amén. ¿Están ahí o todavía no llegan? Amén, ya están ahí, muy bien, ustedes son buenos buscando el versículo preciso. El libro de Juan, capítulo 13, verso 1, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué dice?
los amó hasta el fin. ¿En algún momento usted se ha cruzado con personas que están pasando una preocupación muy grande? Es más, probablemente usted puede estar pasando hoy una preocupación muy grande, una congoja, una aflicción, un tormento, una adversidad. ¿Qué significa esto? Hermano, el Señor Jesús sabía claramente lo que estaba por venir, porque Él es Dios. Para eso vino a la tierra. Él vino a hacer una obra y su obra ya estaba a punto de llegar. Diga conmigo, a punto de llegar. Hermanos, al igual nosotros cuando estamos en una aflicción, ¿qué significa en una aflicción? Estamos en un problema o sabemos algo que va a ocurrir. Por ejemplo, ¿no? Perder una casa. Digamos, ¿no? Estoy dando un ejemplo, eso no pasa aquí, en el nombre de Jesús. Ustedes tienen que tener más casas, no perder casas. Amén. Pero, por ejemplo, el hecho de perder una casa o perder algo, o que una persona inmediatamente se entera de que tiene una enfermedad incurable o tiene un diagnóstico incierto, ¿qué es lo primero que viene a la mente de la persona? O algo está pasando que es muy grave. Hermanos, lo primero probablemente que va a venir, número uno, es que algo feo va a ocurrir, que lo que está delante de nuestros ojos no es muy agradable. Es difícil para cualquier persona. Dígale a que está a su lado, es difícil. Hermanos, es difícil para cualquier persona que está pasando por una angustia y aflicción muy grande, evitar el retraerse uno mismo. ¿Verdad que cuando usted está en un problema, en una aflicción, lo primero que va a hacer es retraerse? Comienza a aislarse, ¿o no? Sí, porque hay un problema, aparentemente. Hay un problema. Y este problema puede ser muy grande. Y hermanos, y normalmente cuando una persona tiene un problema, la tendencia es a manipular o a manejar o a monopolizar la situación. ¿Qué significa esto? Hacer que la situación sea, mírame, estoy pasando por esto. Y en cierta forma no está mal, ¿verdad? Porque está pasando la persona por un problema. ¿Y qué significa eso? Eso significa de que la persona se va a retraer para sí misma. Y obviamente, lo quiera o no, va a llamar la atención, ¿verdad? Es verdad. O puede parecer también la persona indiferente. Decir, oye, no te veo igual, algo te está pasando. Y probablemente la persona está pasando por una lucha, una batalla, como muchos de nosotros la pasamos, ¿sí o no? Porque somos seres humanos. Si usted no pasa una batalla o una situación difícil, usted no es un humano, usted debe ser extraterrestre. Pero amén, todos los que estamos aquí pasamos situaciones difíciles. Hermano, la palabra de Dios dice en el Proverbios 23:7 que porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él, en la versión Reina Valera 95, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento de un hombre? Así es él, dice en otra versión. ¿Qué significa este verso? Este verso nos está hablando de que usted es lo que es por dentro. ¿Me entiende? ¿Lo entiende? Usted es lo que es por dentro. O sea que si usted está pasando por una aflicción, un problema, una situación difícil, ¿sabe lo que va a pasar? Usted va a reflejar en su externo lo que hay por dentro. ¿Sí o no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero nosotros reflejamos lo que hay en nosotros. Y si hay un problema, una situación, una angustia, eso va a ocupar sus pensamientos y lo que va a ocurrir, hermanos, es que usted va a reflejar lo que está ocurriendo. Hermanos, el Señor Jesús es nuestro mayor ejemplo de un siervo. Diga conmigo, el mayor ejemplo. Para ser un verdadero siervo, lo primero que necesitamos es, y usted si está tomando nota, tome nota. Lo primero que usted necesita es un cambio de mente, un cambio de pensamiento. ¿Amén? ¿Sí? ¿Qué cosa necesitamos? Un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Necesitamos cambiar nuestros pensamientos. Y hermanos, le voy a decir algo. El verdadero servicio en una persona empieza en su mente. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Me está siguiendo, verdad? Amén. Un verdadero siervo debe pensar, estamos hablando del mayor ejemplo, en este caso el Señor Jesús, debe pensar más en las necesidades de los que le rodean que en uno mismo. Yo quiero que usted se navegue conmigo en medio de la palabra, que usted se dé cuenta.
quiero que usted vea que el Señor Jesús estaba a punto de ser entregado, a punto de ser golpeado, a punto de pasar lo que él ya conocía, lo que iba a pasar. Porque Cristo lo conocía. ¿Usted cree que cuando el Señor Jesús salía a caminar en medio de los caminos, los romanos, a modo de ejemplo, colgaban, crucificaban a los delincuentes? Y hermanos, eran como un ejemplo. Cuando tú pasabas, tú veías a los delincuentes colgados. ¿Me estás siguiendo, verdad? Él sabía que eso le venía. ¿O no lo sabía? ¿O crees que fue imprevisto para el Señor Jesús? ¿Fue algo fortuito, algo casual? No, Él sabía. Y hermanos, la palabra de Dios cuando nos habla en esta parte, nos hace referencia de que Él tenía conocimiento de lo que a Él le iba a ocurrir. Porque de ahí vamos a ver más adelante en Getsemaní, ¿verdad? Lo que va a ocurrir en Él. Pero ¿saben? Filipenses 2:7 nos dice que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hermanos, ¿saben lo que Él... ¿Saben? Nosotros ya hemos predicado acerca de Juan 13. Hemos predicado cómo en Juan 13 nosotros vemos que Él les lava los pies a los discípulos, ¿sí o no? Él sabía lo que iba a ocurrir esa noche, porque esa noche iba a comenzar. Él sabía lo que iba a ocurrir. ¿Te imaginas? Yo quiero que tú te pongas en una situación similar. Tienes un gran problema, pero sin embargo, tienes que seguir caminando y hacer lo que tienes que hacer. ¿Qué significa? Que el gran problema no tiene que captar tu atención, porque tienes que continuar con el trabajo que te ha sido encomendado. ¿Estamos ahí o no? Amén. Hay un trabajo que a él le había sido encomendado. Él tenía que cumplir con ese trabajo, el Señor Jesús. Pero ¿saben lo que Filipenses 2:7 nos dice? Que Él se despojó. Diga conmigo, se despojó. Hermanos, Él se despojó a sí mismo. Sí, de su deidad, pero también de su angustia. O sea, yo me imagino que Él estaba ahí tratando, de alguna manera se ve también en los evangelios, cuando Él está tratando de decirles lo que va a ocurrir con Él. Pero ellos no podían entenderle. Jesús tomó la forma de siervo y ¿saben? Él lo hizo de manera voluntaria. Diga conmigo, fue voluntario. Hermanos, todos los que sirven en esta iglesia son voluntarios. ¿Amén? Amén. Todos, sin excepción. David y Raquel, con todo el equipo de maestros que están sirviendo a nuestros niños entre 55 y 65 cada semana, todos los que están ahí son siervos voluntarios. Que tienen claro, diga conmigo, tienen claro. Hermanos, el Señor Jesús tenía clara su labor. Y Él no podía distraerse, no podía darse el lujo de distraerse, a pesar de que una angustia venía sobre Él. Porque Él también se angustió. Porque así como era 100% Dios, era 100% hombre. Y eso no significa de que no había angustia en su corazón. Y qué interesante, un verdadero siervo, como lo es Él, no usa a Dios para sus propósitos. Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos clamado, Señor, ayúdame? Él también lo hizo, ¿o no? Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Estamos hablando del discípulo radical que es un siervo. ¿Me está siguiendo, verdad? Un verdadero siervo no usa a Dios para sus propósitos, sino debe dejar que Dios lo use para los suyos. Amén. Como cada servidor en esta casa. Amén. Dile al de costado, métele un codazo, suave nomás. No le vayas a romper una costilla. Dile, tú sirves a los propósitos de Dios. Amén. Entonces, un verdadero siervo no usa a Dios para sus propósitos. Debe dejar que Dios lo use para los suyos. Y hermanos, el Señor Jesús realmente es el mayor ejemplo que nosotros podemos encontrar en las Escrituras. Porque Él es Dios. Y saben, Él tenía claro que Él tenía un llamado. ¿Sí o no? Que el Señor Jesús tenía un llamado. Él es Dios, pero deja de tener un llamado, ¿o no? Tenía un propósito. Tenía un plan. Él estaba abocado. Él sabía lo que tenía que hacer. Nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestro llamado, nuestro propósito, y tenemos que saber
¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿A quién estaba sirviendo el Señor Jesús? En ese momento Él está sirviendo, yo sé que a la humanidad, pero Él está sirviendo a los discípulos, a los menores, ¿o no? ¿O son mayores los discípulos que Él? No, son los menores. Tú cuando sirves en esta casa, ¿a quién sirves? A los menores. El mayor es el que sirve, ¿verdad? Por eso es que me encanta cuando tenemos una reunión y a veces, a mí me gusta decirlo de esta forma, tenemos una reunión de los mayores. ¿Saben por qué? Porque en realidad es así. Porque, qué lindo, yo vengo a la iglesia, llego a las 10, a veces 10:30, 10:15. Por favor, no se sienta aludido. Pero usted llega, se sienta, encuentra todo listo, disfruta de la alabanza. Pero hermanos, hay todo un equipo. Trae a sus hijos, los deja en la escuela dominical. Pero hay todo un equipo, todo un rol que está trabajando, que está sirviendo, que se llama voluntariado. Y que cada cosa que lo hacen, la hacen para el Señor. Hermanos, a veces no duermen, se sacrifican porque aparte de sus trabajos y de todo lo que están haciendo, encima se dan tiempo. Y quiere que les diga algo, Dios los bendice, los prospera y los llena. ¿Por qué? Porque así es. El Señor dice, si tan solo le das un vaso de agua a cualquiera de los pequeños, ¿crees que el Señor no te lo va a recompensar? Te lo va a recompensar. Ustedes no están dando solamente un vaso de agua. Amén. Así que, hermanos, pónganse del mejor lado. El mejor lado no es el que, no estoy diciendo que ahora no se siente, está bien, pero el mejor lado es el servicio. Y el Señor Jesús lo enseñó así. Hermanos, Jesús, el Señor, tenía claro de que todo le pertenece a Dios. Y saben, si a Dios le pertenece todo, ¿qué debemos hacer nosotros? Diga conmigo, mayordomo, administrador. Usted es mayordomo, administrador de su casa, de su familia, de su trabajo, de su hogar, de sus hijos. De todo lo que Dios le ha dado. Le voy a decir algo, y esto no es una mentira, es una verdad. Usted entró desnudo a este mundo, ¿y cómo se va a ir? Desnudo. Fuimos polvo, del polvo fuimos tomados y al polvo vamos a volver. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué? Porque este cuerpo natural, carnal, no va a heredar la gloria de Dios. Lo que va a heredar la gloria de Dios es un cuerpo nuevo que el Señor tiene preparado para nosotros. ¿Quieres saber más? Los jueves tenemos reunión de servidores a las 8 de la noche con todos nuestros hermanos y estamos estudiando, nos enriquecemos porque nos metemos en la palabra, comenzamos a navegar, comenzamos a... ¡Qué rico! Como cuando has saboreado algo muy rico, ¡qué rico está esto! ¿No? Por ejemplo, ahora en la mañana las hermanas que han estado sirviendo han traído una quinoa, ¡qué rico! Para los servidores, porque están sirviendo, ¡qué rico! Allá los que no tomaron, allá los que llegaron tarde. Pero es para los que están sirviendo solamente. Amén. Un mayordomo es un siervo que le encarga, al que se le encarga algo. ¿De acuerdo? Vamos a aterrizar esto bíblicamente. La Biblia dice en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y a los que en él habitan, ¿verdad? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Él es el dueño de todo. ¿Está claro? Él es el dueño de su trabajo. ¿Está claro? ¿Quiere un aumento? Ore al Señor. Pero sea el mejor también trabajando. Porque Dios no es un Dios injusto. Él no es injusto. Él no le va a aumentar el sueldo a un vago. Él no le va a aumentar un sueldo a alguien tardón. ¿Verdad? Pero si usted es el mejor, no hay excusas. Amén. Dios no es deudor de nadie. Y si a usted no lo están reconociendo, Dios lo va a hacer. Y dese por entrenado, porque probablemente está pasando por un entrenamiento. El entrenamiento de la vida. Algunos le llaman la universidad de la calle, pero hermanos, no es la universidad de la calle, es el entrenamiento que Dios tiene preparado para nosotros. En el lugar donde estamos. El Salmo 115, verso 16 dice que los cielos son los cielos de Jehová. Y acá añade algo muy importante que yo quiero que usted sepa y lo tenga claro. Amén. Diga conmigo, lo voy a tener claro. Dice que y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Hermanos, el 115, verso 16. Hermanos, lo que Dios ha hecho es que de Él es la tierra y su plenitud, pero la Biblia dice que Él nos la ha dado. ¿A quiénes? A nosotros. Lo hizo con Adán. Su voluntad no ha cambiado. Pero no la ha dado
esto es mío, nadie me lo quita, ¿verdad? La Biblia dice necio. Le llama a un hombre que trataba de acumular cosas, riquezas, glorias de este mundo. La tierra y los hijos a los hijos de los hombres. Era dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces, un buen siervo, diga conmigo, buen siervo. Un buen siervo debe saber y debe pensar de esta manera, que Dios es el dueño de todo y que yo soy un administrador solamente. ¿Estamos de acuerdo? Sea lo que fuere. Hermanos, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de sus siervos? Volviendo al tema con Jesús. Hermanos, Él estaba a punto, Él sabía que esa noche lo iban a entregar. La Biblia dice en Filipenses 2 que Él se despojó a sí mismo, en Filipenses 2:7, y tomó la forma de siervo. Hermanos, ¿qué hizo Jesús? Fue obediente hasta la muerte y se mantuvo fiel. ¿Aló? ¿Estamos de acuerdo? Él fue obediente hasta la muerte y se mantuvo fiel. El Señor Jesús se mantuvo fiel. ¿Qué creen que Él espera de nosotros? Lo mismo. Lo mismo. Él requiere de cada siervo que se halle fiel. 1 Corintios 4:2. Si Joe me ayuda con eso, 1 Corintios 4:2. Dice, ¿verdad? Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Joe, ¿sí? Si nos puedes ayudar con 1 Corintios 4:2. Gracias. Para que usted yo sé que usted está... ¿Cuántos han traído sus Biblias? Gloria a Dios. Pero para que usted lo pueda ver también en imagen. ¿Cierto? Ahora bien, ¿qué dice? ¿Qué se requiere de los administradores? Ser hallados fieles. Y Jesús, como siervo, ¿fue hallado fiel o no? Al punto de muerte. Obediente y fiel. Digno de confianza. Tremendo, ¿no? Me gusta eso. Él se halló digno de confianza. Hermanos, y acá hay muchos que son dignos de confianza. Gloria a Dios. Eso me gusta, me agrada. El Señor es bueno. El mismo Señor Jesús, Él estaba cumpliendo este mismo principio en su propia vida. Pero hermano, todo lo que está escrito es para nosotros. Amén. Porque la Biblia dice que antes de la fiesta de la Pascua, en Juan 13:1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Un verdadero siervo debe entender que no puede servir a dos señores. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesús hubiera decidido no ir? Porque hermanos, Él sabía que esa noche lo iban a entregar. Él podía agarrar y esa mañana irse a otro lado. ¿Sí o no? Cuando hay algo feo que te va a venir, la tendencia natural es a huir. Nosotros sabemos que Él oró. Oró con sudor, sudó sangre, dice la palabra. Tuvo miedo, tuvo angustia, tuvo aflicción. Había una agonía en Él. En el momento mismo de la decisión. Pero hermanos, Él no agarró como hizo Jonás, ¿no? Que se tomó un barco que lo llevó a otro lado, ¿no? No quiero. Porque si Él hubiera hecho eso, ¿saben lo que hubiera pasado? El Señor hubiera dejado de ser su Señor. Y Él se hubiera convertido en su propio Dios. Y eso lo hubiera descalificado para la obra que Él hizo. Pero ¿saben qué hizo Él? Fue obediente, fue fiel hasta la muerte. Por eso es que Él la tenía clara, por eso también lo enseñó. Nadie puede servir a dos señores. Porque o aborrecerás a uno y amarás al otro. Sí, yo sé que está con referente al dinero, pero también tiene que ver con nuestro propio yo. Y cuando nosotros buscamos hacer nuestra propia voluntad, lo que nosotros estamos haciendo o provocando en nosotros es que estamos dejando el señorío de Jesús para buscar nuestro propio señorío. Estamos ahí, ¿verdad? Para Jesús la crucifixión no era desconocida, aunque aún no había transitado por ese camino.
Él sabía que ese era su camino. Ya les dije que cuando él miraba, cuando él pasaba, los romanos tenían por costumbre colgar a todos los delincuentes. Y hermanos, cada vez que él pasaba por ese lugar, ¿ustedes creen que él no sabía que él iba a pasar por eso? Él sabía que él iba a ser colgado. Pero eso no lo detuvo. Amén. No lo detuvo. Jesús había visto en más de una ocasión los reos colgados de maderos en las inmediaciones de las ciudades, porque era costumbre de los judíos, de los romanos hacerlo. La prueba que a él esperaba, escúcheme bien, manifestó en toda su intensidad, en toda su plenitud, la lucha que él libró en Getsemaní. Cuando él estaba allí, hermanos, él manifestó a sus más íntimos, a los discípulos, lo angustiado que estaba. ¿Recuerdan? Él agarró y ¿qué le dijo a sus discípulos? Que velen, porque el diablo ha pedido zarandearlos. ¿Y qué les dijo? Velen, oren, manténganse despiertos, no te duermas. Amén, dile al que está a tu lado, no te duermas. ¿Ok? Más fuerte para que te escuche, porque creo que se me... No te duermas, vela, levántate, wake up, amén, levántate. Hermanos, y él estaba con una angustia en su corazón. Y él en ese momento agarra y hermanos, él le dice, vela. Y dice que él se retiró a orar. Hermanos, él no solamente se retiró a orar, él se retiró para ser fortalecido. Hermanos, si en algún momento alguna persona se siente, porque nos pasa, ¿verdad?, se siente con derecho a centrarse en sí mismo frente a una inminente crisis, esa persona, quien tendría todo el derecho sería el Señor Jesús, pero Él no lo hizo, se mantuvo fiel hasta el final. Pero mucha gente en tiempos de crisis y pruebas fuertes, nosotros vamos a ver que van a estar distraídos, van a estar melancólicos. Pero la enseñanza aquí en esta parte que el Señor nos quiere dar, porque estamos hablando del discípulo radical, los siervos. Amén. La enseñanza aquí en esta parte es que el Señor Jesús es el que cumple el plan. La enseñanza aquí en esta parte es: cumple tú el plan y el propósito original que Dios te ha dado. ¿Qué significa eso? Tenemos que ser fieles en lo poco. Oye, vamos a encontrarnos tal día. Ya, en tal día nos encontramos. Estamos abriendo un grupo de alcance aquí. Está abierto. Si te comprometes a ir, no falles. En los pequeños comienzos. Porque todo lo grande, ¿cómo empieza? Pequeño. Todo lo grande empieza pequeño. Y hermanos, aquí la palabra nos dice, ¿no?, que nos enseña en esta enseñanza que nosotros tenemos que cumplir el plan y el propósito original que Dios nos ha dado, que nos han encargado o delegado. Si tú te ocupas de Él, Él se ocupará de ti. Esa es la promesa, ¿o no? Cuando dice, busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Qué interesante, porque el Señor Jesús estaba siendo fortalecido delante del Padre. Pero hay veces, ¿no? Pastor, no puedo, ¿no? Lo que pasa es que mi gatito se fracturó la pierna, ¿no? Y no estoy diciendo que no lleves a tu gatito, pero estoy hablando de que a veces podemos tener muchas distracciones, muchas excusas para no hacer lo que hemos sido llamados a hacer. ¿Amén? ¿Cuántos han sido buenos excusólogos? Yo levanto mi mano, levanto mi fe. Excusas, ¿no? Y damos más excusas. Pero hermanos, te digo algo. Si Dios te ha dado una comisión, cúmplela. Si eres ujier, sea ujier. No faltes. Si estás en la oración, a la oración, no faltes. Si estás sirviendo a los niños, sirve a los niños, no faltes. Si eres parte del grupo de jóvenes, sirve y no faltes. Si eres parte del ministerio de alabanza, sigue fiel y camina, continúa adelante. Sea cual fuere lo que Dios te ha dado, el don, el llamado, el encargo. Porque cuando alguien en la iglesia te da una responsabilidad, cuando alguien te da una responsabilidad, es una responsabilidad que viene de parte de Dios. Y tenemos que ser fieles. Amén. Porque así son
los hijos de Dios son fieles. Qué interesante cuando nosotros leemos la Biblia en Filipenses 2:5, ¿no? Cuando nos recuerda el apóstol Pablo, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermano, ¿cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Ser obediente hasta la muerte. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Ser obediente hasta la muerte, y su compromiso, ser fiel. Ese fue el sentir de Cristo, del Señor. Él no agarró y puso una excusa. Porque, hermanos, cualquier cosa puede reemplazar muchas de las actividades, y hay veces las ponemos como más importantes, no nos damos cuenta, cuando no tenemos claro la importancia. Hermanos, aquí en esta iglesia estamos construyendo el reino de Dios. Y el reino de Dios se construye con vidas. Amén. Piedras vivas, como lo decía el apóstol Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, dice en el verso 6, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Él sabía lo que le venía. Hermanos, si yo supiera el tipo de muerte que voy a tener, y es una muerte horrible, o sea, yo me muero de miedo. Peor que una película de terror. Qué horrible. ¿Sí o no? Claro, porque el Señor Jesús cumplió una obra y un propósito diferente al nuestro, porque Él venía a salvar a la humanidad. Pero los planes de Dios, la Biblia claramente lo hace claro para nosotros, son buenos. Los planes de Dios para nosotros son buenos. Amén. Y Él no tiene planeado que tú mueras como murió Pedro, como murió Pablo, como murió el mismo Señor Jesús. Porque ellos fueron mártires. Hermanos, a ti nadie te tira una piedra por predicar el Evangelio. A lo mucho se irán. Amén. Y dice la palabra, por eso también Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, Él es el primogénito, el primero de toda la creación, la Biblia. Y la Biblia dice que nosotros vamos a tener su misma imagen y su misma semejanza. Y quiere que les diga algo, que no es un misterio porque está escrito en la palabra, también vamos a tener un nombre. No es como el nombre del Señor Jesús porque Él es el nombre sobre todo nombre, pero vas a tener un nombre. Eso es importante. Cuando a una persona la llaman por su nombre, cuando entras a Palacio de Gobierno, digamos, y lo ves su mala y te dice: hola Juancito, ¿cómo estás? Wow, se acuerda de mi nombre. Me conoce. Soy importante. ¿Sí o no? Claro. Y Dios tiene un nombre para nosotros. El Señor Jesús, hermanos, se dedicó las horas previas a fortalecer su espíritu. Y digo esto ¿por qué? Porque probablemente muchos de los que estamos acá podemos pasar aflicción, angustia, agonía, sufrimiento interno. Hay cosas que de repente no pueden comentarse, que de repente se la comentas a tu líder o se lo dices a alguien cercano. Pero ¿quieres que te diga algo? Acá la palabra dice que Él, en el momento crucial de su vida, hermanos, Él lo primero que hizo, dedicó a fortalecerse en el Señor. Me fortalezco en Jesucristo y en el poder de su fuerza. ¿Sí o no? ¿Han escuchado esa canción? Es un poquito antigua. Yo sé que ustedes de repente, hay muchos acá que son nuevos, pero Él dedicó a fortalecerse. Él fue a la presencia de Dios. Señor, me fortalezco, porque sé que tú me has hecho, tú has puesto la madera suficiente en mí como para pasar esta prueba. ¿Porque es verdad o no? Claro, porque Dios no sobrevendrá ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más allá de lo que puedes resistir. Y junto con la prueba, ¿qué dice? Pondrá la salida. Amén. Y Él, escuchen, no permitió que este momento crucial de su vida interrumpiera la obra que Él estaba haciendo, sino continuó pensando en sus discípulos.
continuó con la mirada en lo que él tenía que terminar. ¿Estamos de acuerdo o no? Él continuó mirando a sus discípulos. Hermanos, algo horrible le va a pasar en la noche. Pero él estaba... No, usted. Estoy hablando de Cristo Jesús, perdón. Estoy hablando de Juan 13:1, ¿verdad? Y en adelante. Él sabe que algo horrible le va a ocurrir en la noche y que va a comenzar su vía crucis. Pero ni eso lo interrumpió. Él sabía dónde fortalecerse. Él sabía el lugar donde él tenía que estar para recibir fortaleza. ¿Y saben? Él continuó pensando en sus discípulos y en completar la obra para la cual había sido enviado, la cual le había sido comisionada. No permitió que sus luchas personales lo distrajeran del compromiso de amarlos en todo momento y bajo toda circunstancia. Ese Dios, ese mismo Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. ¿Amén? Sigue siendo el mismo. La lección que nos deja su ejemplo en esta porción de las Escrituras es clara. El verdadero amor, escuchen bien, no conoce situaciones personales que lo van a librar de las responsabilidades personales con Dios. El verdadero amor no conoce situaciones personales, las excusas que hablábamos, ¿no?, que lo van a librar de las responsabilidades con Dios, que involucran en forma práctica la vida de los que están a su alrededor. Hermanos, si Dios nos comisionó y nos llamó a hacer algo, tenemos que hacerlo a pesar de. Amén. Obviamente el Señor Jesús es el Señor Jesús, Él es Dios, pero su enseñanza es para nosotros. Si tú quieres ser un discípulo radical, como los discípulos, la enseñanza es que tenemos que imitar al Señor Jesús. ¿Y cómo lo imitamos? Haciendo lo que Él hizo. ¿Qué hizo? Él sabía el lugar donde Él tenía que fortalecerse. Amén. Y nada, di conmigo nada. Otra vez, nada. Y nada lo distrajo de la situación comprometida a la que él estaba. Amén. Vamos a orar. Quiero pedirle a los músicos. Vamos a orar en esta mañana. Señor, tú eres bueno. Señor, tú nos has llamado. Quiero que ahí, mientras estás en tu sitio, comiences a reflexionar acerca de ti mismo. Acerca de quién tú eres en Cristo Jesús, lo que Dios ha hecho en ti. Y quiero decirte que, hermanos, el Señor te está llamando a un nivel mayor. Él te está llamando a un compromiso mayor. Muchos de los que están acá ya están comprometidos, pero hay un mayor compromiso. Y la garantía que el Señor Jesús nos da es que Él se va a ocupar de ti. Dios se va a ocupar de tus problemas, de tus asuntos. Ocúpate en las cosas que el Señor te ha encomendado. Si en ese tiempo Él te ha encomendado algunas cosas pequeñas, sé fiel en ellas. Porque mayores cosas vendrán. Pero sé fiel en ellas, en aquellas cosas que Él te ha encomendado. Señor, nos ponemos delante de tu presencia en esta hora. Y te decimos, Señor, aquí estamos. Queremos ser siervos, Padre. Voluntarios. Queremos ser siervos, Padre. Queremos tener una vocación de servicio. Sé que muchos de los que estamos acá ya la tienen, Padre. Pero yo quiero orar, Señor, para que esta enseñanza, esta palabra que hemos recibido en esta mañana, sea tan poderosa que podamos seguir meditando en ella durante el resto de la semana y permitir que tú hagas tu gran obra en nosotros, Señor. Oro, si hay alguien aquí que está pasando por una situación difícil, no quizás como la tuya, Señor, donde sabías lo que te iba a ocurrir, pero difícil realmente, con angustia, con agonía en el corazón, dificultoso, sin saber lo que va a venir. Oro, Señor, para que tú le des la fortaleza. Y no solamente la fortaleza, sino la garantía de que tú tienes el control de todas las cosas. Tú tienes el control de esta situación. Sea cual fuere la situación, a ti situación yo te hablo, mi Dios tiene el control. Yo voy a continuar, díselo a ti mismo y díselo al Señor, yo voy a continuar haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Parece angustioso, parece desértico, parece que estuvieras en un desierto, parece que estuvieras solo, sola,
Pero quiero decirte que Él no se ha olvidado de ti, Él está contigo. Y esta etapa va a pasar, pero la victoria va a llegar. Y la gloria de Dios va a inundar y va a enriquecer tu vida. Permite que Él haga esta obra poderosa en ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.